¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es verdaderamente fundamental. ¿Cómo ha ido cambiando la forma en que entendemos la salud mental de los niños y las niñas? Vamos a hacer un viaje para desarmar viejos mitos y, sobre todo, para explorar una visión muchísimo más completa y, la verdad, más apegada a la realidad. Y arrancamos con la pregunta del millón, la que está en el centro de todo esto. ¿De verdad podemos pintar una raya en el suelo y decir, de este lado está lo normal y de este otro lo patológico? Por mucho tiempo, la respuesta era un sí clarísimo, pero como vamos a ver, la historia es bastante más compleja y la verdad mucho más interesante. A ver, para entender bien a dónde vamos, primero tenemos que echar un vistazo a de dónde venimos, ¿no? Vamos a analizar ese modelo tradicional que se usó por décadas y cómo llegó una nueva perspectiva, la psicopatología del desarrollo, a darle un giro de 180 grados a todo. Este era, digamos, el mapa de antes. El modelo psiquiátrico de toda la vida funcionaba con etiquetas, con cajitas. Se pensaba que los trastornos eran como enfermedades que se tienen o no se tienen, y punto. Esto creaba una separación súper tajante con lo que se consideraba un desarrollo, normal. Y aquí es donde la cosa cambia por completo, ¿eh? Este es el giro de tuerca. Pasamos de ver un muro, una discontinuidad, a entender que en realidad todo es un continuo. En este nuevo mapa, los síntomas no son algo ajeno o raro, sino que son manifestaciones que ocurren a lo largo de un espectro del que todos, de alguna manera, formamos parte. Ok, entonces, si estamos hablando de un espectro, ¿qué es lo que influye para que alguien esté en un punto o en otro? Bueno, aquí entra una idea clave para entender cómo se va construyendo esto: el concepto de riesgo. ¿Qué es lo que de verdad puede inclinar la balanza hacia la dificultad? Aunque hoy nos suene increíble, por muchísimo tiempo existió este mito. Se veía a la infancia como una especie de burbuja dorada, totalmente inmune a las preocupaciones y al estrés del mundo adulto. Se pensaba que simplemente no tenían la capacidad de procesarlo. Pero vamos, la realidad que vemos todos los días nos cuenta una historia completamente diferente. El estrés en la infancia es real y se manifiesta de formas súper concretas. A veces duele la panza, a veces hay mucha irritabilidad o de pronto problemas para concentrarse en la escuela. Así que ese mito de la infancia sin preocupaciones, se cae a pedazos. Y aquí está el meollo del asunto. Casi nunca es un solo evento, un solo golpe, lo que define el camino de un niño. No. Lo que la investigación ha demostrado hasta el cansancio es que el verdadero peligro está en la acumulación. Es como él poniendo pesas en una balanza, una tras otra. Y estas pesas pueden ser de todo tipo, Desde cómo está la salud mental de sus cuidadores, el estilo de crianza, el entorno social en el que viven, hasta haber pasado por eventos muy estresantes. Ninguno por sí solo es una sentencia, pero la combinación de varios, es así que aumenta la vulnerabilidad. Pero ojo, la historia no se acaba con los riesgos, porque si un lado de la balanza tiene peso, el otro también. Y aquí entra un concepto que es una verdadera joya: la resiliencia. No solo que no haya riesgos, sino que haya fortalezas activas que hagan contrapeso. Y es clave entender esto. La resiliencia no es un superpoder con el que se nace, para nada. Es un proceso, algo que se mueve, que cambia. Es el resultado de cómo las capacidades de una persona interactúan con el apoyo que recibe de afuera, para poder salir adelante incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles. Entonces, ¿cómo se construye esa resiliencia? Pues se nutre, se alimenta de cosas bien concretas, de tener relaciones seguras y estables, de contar con amigos, con la escuela, de tener entornos que nos ayuden a aprender y a resolver problemas. Estos son los contrapesos directos a los factores de riesgo. Perfecto, ya tenemos riesgo por un lado y resiliencia por el otro. Ahora vamos a ver dos principios, dos reglas de oro, por así decirlo, que nos explican por qué en el desarrollo infantil no hay caminos rectos ni recetas únicas. La primera regla se llama equifinalidad. Sí, la palabra suena un poco de examen, pero la idea es súper sencilla. Quiere decir que caminos muy diferentes pueden llevar al mismo lugar, que distintas historias de vida pueden terminar en un resultado muy parecido. A ver, un ejemplo para que quede clarísimo. Pensemos en Juan y Javier. Los dos llegan al mismo diagnóstico. El resultado final es el mismo. Pero fíjense en sus historias. Juan viene de un ambiente súper exigente y Javier de uno donde no había ni reglas ni estructura. Caminos opuestos, mismo destino. Eso es equifinalidad. Y la segunda regla es justo la otra cara de la moneda, la multifinalidad. Aquí la idea es que un mismo punto de partida, un mismo factor de riesgo, puede llevar a destinos totalmente diferentes dependiendo de la persona.
Imaginemos ahora a dos hermanos, Teresa y Marcos. Viven exactamente el mismo evento estresante, la separación de sus papás, pero sus reacciones son opuestas. Teresa se va hacia adentro y desarrolla ansiedad. Marcos, en cambio, lo saca con conductas desafiantes. Mismo evento, resultados distintos. Pura multifinalidad. Bien, ya hicimos todo este recorrido. Vimos cómo pasamos de las etiquetas a un espectro, hablamos de los riesgos que se suman, de la resiliencia que protege y de que hay 1000 caminos posibles en el desarrollo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué es tan importante tener este nuevo mapa en la cabeza? Aquí está la idea más importante de todas. Es imposible entender a un niño o a una niña si solo lo vemos de forma aislada. Su bienestar, su desarrollo, es un baile constante con su familia, su escuela, su comunidad. El contexto no es un simple fondo de pantalla, es parte activa de la historia. Y esto, al final, nos deja con una pregunta que lo cambia todo. Este nuevo paradigma nos obliga a abrir el lente, a ampliar el foco. Dejamos de buscar una falla dentro del niño para empezar a entender las complejas interacciones de todo su mundo. La pregunta ya no es qué tiene el niño, sino qué está pasando en su mundo.